Hola, mi nombre es Emanuel. En esta clase veremos el concepto de los números racionales. También veremos un proceso para poderlos comparar con la ayuda de la recta numérica. Para este ejercicio solamente necesitaremos papel, regla y un lápiz. Muy bien, veamos entonces de qué se trata este tema de los números racionales. Empecemos. Comencemos con el clásico ejemplo de los legos. Vamos a asumir que esta es nuestra unidad, ¿correcto? Y vamos a escoger uno de los legos más pequeños como si fuera una fracción. Entonces, si ponemos todas estas fracciones sobre la unidad, tendríamos que nos cabe 4 veces. Esta unidad se dividió en total en 4 fracciones más pequeñas. Cada una de estas fracciones sería una de las 4 que caben aquí. Esta sería una de las 4, esta sería una de las 4, esta también. ¿Cuántas partes tendríamos? Tendríamos 4 partes de 4. Y si nosotros dividimos 4 entre 4, veremos que nos cabe una sola vez. Esto quiere decir que una vez que completemos 4 fichas, habremos llenado una ficha grande. Pero entonces, ¿qué pasaría si para esta unidad escogemos una fracción más pequeña? En este caso, esta fracción nos cabría 8 veces. Entonces, cada una de estas fracciones ocuparía una parte de 8. Una de las 8 fracciones que caben aquí. En total, tendríamos 8 fracciones de las 8 que caben y 8 en 8 está una sola vez. También tenemos otras fracciones como estas, que sería un medio, por ejemplo, o podremos llegar a hacer combinaciones más locas como esta. Veamos cómo aplicamos los fraccionarios en la vida cotidiana. Por ejemplo, en la división de los apartamentos es una división fraccionaria. Podemos ver que es un patrón que se repite en un espacio destinado para ello. Este sería un solo edificio, pero está repartido en varios apartamentos, cada uno de una fracción. Aquí podemos ver otro ejemplo. Esta calle está dividida en varios edificios y estos edificios a su vez en varios departamentos. Lo mismo ocurre aquí. Una ciudad dividida en varios bloques, una gaveta con varios espacios para cada utensilio, una cocina dividida en varias secciones para guardar cosas. Cuando partimos un alimento lo estamos fraccionando. Una pizza está partida en varias fracciones, en este caso 8. Esta chocolatina está partida en 10 fracciones y cada uno de estos va a representar un décimo. Este celular es un ejemplo interesante de cómo se aplica las fracciones en la construcción de un artefacto tecnológico. Aquí podemos ver cómo fue llevado al papel. Y por supuesto para todo esto es necesario hacer cálculos, por ejemplo de superficie, cuánto material se va a necesitar para poder plasmar esto en la realidad. ¿Cómo traducimos esto al papel? Pues muy fácil, por medio de la división. Si tú te fijas, un fraccionario tiene la forma del símbolo de la división. Aquí por ejemplo tenemos 5 sobre 2. Este vínculo horizontal que está aquí es este mismo que está acá, ¿correcto? Este número que está arriba representa esta bolita y este número que está abajo representa esta bolita. Es muy sencillo, este símbolo es el símbolo de las fracciones, de las divisiones. Básicamente podemos escoger cualquier número entero y combinarlo de tal forma que consigamos una división. De esa manera van a haber algunas divisiones que nos den exactas. Por ejemplo, cuando tenemos menos 10 partido en 2 pedazos, obtendremos 2 pedazos de menos 5. Otras que son decimales finitas, por ejemplo aquí, el 8 partido en 100 pedazos nos daría 0,08. U otras que van a ser decimales infinitas. Por ejemplo, esta división, menos 1 sobre 3 nos daría menos 0,3333, así infinito. Aquí me faltó el signo negativo. Recordemos entonces. Primero que todo, consignemos en el cuaderno la información más importante. ¿Cuál es la información más importante sobre los números racionales? Eso lo puedes encontrar en la guía diseñada por el profesor, pero yo escogí esta que me pareció la más relevante.
Llamamos números racionales al conjunto formado por todos los números enteros y todos los fraccionarios y se designa por la letra Q. Número racional es aquel que se puede expresar como cociente, o sea, como una división de dos números enteros, es decir, en forma de fracción. Los números enteros son racionales, pues se pueden expresar como un cociente de ellos mismos por la unidad. Por ejemplo, A es lo mismo que A partido en un solo pedazo. Los números racionales no enteros se llaman fraccionarios. Entre cada dos números racionales existen infinitos números, y esto lo vamos a ver en los siguientes ejercicios también. Esta que está aquí es la definición. Los números racionales se pueden escribir de esta manera: m sobre n, sabiendo que la m pertenece a los enteros y la n también pertenece a los enteros. Sin embargo, hay una condición, y es que la n no puede ser igual a 0. Ahora, construyamos un mapa conceptual para explicar este concepto. Comenzamos por poner el título, los números racionales, y a partir de ahí vamos a desarrollar las ideas. Entonces, ellos se simbolizan por medio de la letra Q y pueden representarse como una fracción de A sobre B, donde la A va a ser el numerador y la B va a ser el denominador. Hay que tener en cuenta también que en el caso del numerador debe ser un número entero y el denominador también debe ser un número entero. Sin embargo, ese denominador debe ser diferente de 0. Ahora veamos las clases de números racionales. Tenemos fracciones propias, tenemos fracciones impropias, tenemos decimales y tenemos mixtas. Las fracciones propias son aquellas que son menores que la unidad, las impropias mayores que la unidad, las decimales son base 10 o las que expresamos con una coma, y las cantidades mixtas son las que aparece una parte entera y una parte decimal. Ahora veamos qué operaciones podemos realizar. Podemos realizar adición y sustracción, multiplicación y división, y entre la adición y sustracción podemos encontrar homogéneas y heterogéneas. ¿Cómo podemos ordenar los números racionales? Muy sencillo, los podemos organizar por medio de la recta numérica. Así podemos tener una jerarquía en donde los números que se encuentran a la izquierda son menores y los números que se encuentran a la derecha son mayores. Cuarta pregunta: ¿qué debes tener en cuenta para ubicar un número racional en la recta numérica? Básicamente que la unidad se debe dividir en las fracciones que indique el denominador y debemos tomar tantas fracciones como indique el numerador. Veamos algunos ejemplos. La fracción 3/4. El 4 me indica que la unidad se debe dividir en 4 pedazos, ¿cierto? 4 partes o fracciones, y debo tomar 3. Aquí ya dividí la unidad en 4 partes y aquí voy a tomar las 3 primeras. Aquí entonces ubico 3/4. Otro ejemplo. La fracción 2/6. Entonces debo dividir en 6 fracciones y debo tomar 2. Aquí acabo de dividir la unidad en 6 partes y voy a tomar las 2 primeras. Aquí se ubicaría el número 2/6. Otro ejemplo, esta vez con una fracción impropia, porque el número de arriba es más grande que el de abajo. Debo dividir en 3 partes, 3 fracciones cada unidad. ¿Listo? Entonces aquí tuve que dividir más de una unidad para poder obtener las 8 partes que necesito. Si hubiera dividido solamente una, entonces solo tendría 3 pedazos, pero necesito 8. Entonces voy a contar 8 pedazos: 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y debo tomar allí donde finaliza la octava, allí es donde debo ubicar la fracción. Así es como ubico las fracciones en la recta numérica. Siguiente pregunta. Ordena de mayor a menor los siguientes números racionales. Entonces aquí nos vamos a servir de un método que es el MCM. ¿Listo? Observemos qué pasa en los denominadores. Aquí tenemos 2 y 7 y 4. Esos son los principales denominadores porque estos están repetidos. Entonces lo que podemos hacer es sacarlos aparte y hacerles una descomposición factorial. Veamos aquí.
Vamos a escribir en orden 2, 4 y 7, en orden ascendente, y ahora vamos a realizar la descomposición. Vamos a sacar mitad. Mitad de 2 sería 1, mitad de 4 sería 2, mitad de 7 no tiene, baja igual. Otra vez mitad de 2, 1, 7 no tiene, baja igual. Y 7 solamente tiene séptima. Vamos a sacarle séptima a 7, daría 1. El MCM va a ser el resultado de la multiplicación de estos factores que tenemos aquí. 2 por 2 sería 4 y 4 por 7 sería 28. Entonces, al multiplicar estos números, el MCM que obtengo es 28. Voy a transformar todas estas fracciones que las tengo aquí abajo anotadas para que queden sobre 28. ¿Listo? ¿Cuál es el proceso? Debemos encontrar cuál es el número que multiplicado el denominador da 28. ¿Listo? ¿Cuántas veces cabe 2 en 28? Pues 14 veces. Aquí tengo que multiplicar por 14. Ese mismo número tengo que aplicarlo en la parte de arriba. ¿Listo? Entonces 1 por 14 sería 14. Listo. Veamos este de acá. Pongo 28 en la parte de abajo. ¿Cuántas veces cabe 7 en 28? 7 en 28 cabe 4 veces. Ese mismo número lo tengo que aplicar en la parte de arriba. 5 por 4 me daría 20. Y no me debo olvidar del signo. ¿Listo? Veamos el siguiente. 28 en la parte de abajo. Ahora 7 en 28 cabe 4 veces. Ese mismo número lo aplico en la parte de arriba. 7 por 4, 28. Acá lo mismo. Tendríamos que multiplicar por 4 para poder que me dé 28 en el denominador. En la parte de arriba sería 3 por 4, 12. Siguiente. Pongo 28 en la parte de abajo. ¿Qué número multiplicado por 4 me da 28? Ese número es el 7. Y ese mismo número lo tengo que replicar en la parte de arriba. 2 por 7 sería 14. Voy a olvidarme de los denominadores porque ya están todos sobre el mismo denominador. ¿Listo? Voy a fijarme solamente en los numerales, los números que están arriba. Y teniendo en cuenta los signos, ¿cuál sería el número más grande de todos estos? El número más grande sería el 28. Entonces, la primera fracción que diría sería 7 séptimos, porque vamos de mayor a menor. Luego, el número que le seguiría sería, tenemos un empate. Aquí tenemos un medio y tenemos 2 cuartos. Un medio y 2 cuartos. Ambos están en la segunda posición. Siguiente. 12 sobre 28, que sería 3 séptimos. Vamos bajando. Y por último, que sería negativo. Por eso queda de último. Menos 5 sobre 7. ¿Listo? Entonces, así quedarían organizados de mayor a menor, como nos lo estaba pidiendo la pregunta. ¿Listo? Veamos la siguiente. Entonces, aquí tenemos los denominadores 2, 3, 4, 4 y 6. Voy a sacar solamente 2, 3, 4 y 6. Y voy a realizar la descomposición factorial. Voy a sacar mitad a los que tengan mitad. Y ahora otra vez mitad. Y por último tercera. Multiplico los factores. 2 por 2 sería 4. 4 por 3 sería 12. Ese va a ser nuestro nuevo denominador para todos. Ahora veo cuántas veces cabe 2 en 12. Cabe 6 veces. 1 por 6 sería 6. 3 en 12 cabe 4 veces. 2 por 4 sería 8 y el signo. 4 en 12 cabe 3 veces. 3 por 3 sería 9 y el signo. 4 en 12 cabe 3 veces. 5 por 3 sería 15. 6 en 12 cabe 2 veces. 5 por 2, 10 y el signo. Muy bien, ahora entonces escojamos el mayor.
El mayor aquí sería 15. Entonces, la primera fracción sería 5 cuartos. Luego sería 6 doceavos, o sea, un medio. Luego, entre los negativos tengo que empezar por el más pequeño, que sería este, menos 2 tercios. 3 cuartos. Y por último me queda menos 5 sextos. Ahí ya tengo organizado de mayor a menor. El ejercicio C ya lo tengo aquí resuelto. Si quieres detener el video para que mires bien el proceso. Ahora en la sexta pregunta tenemos que ubicar en la recta numérica las fracciones que nos dan. Las fracciones del ejercicio A todas se encuentran sobre 3. Eso facilita bastante el trabajo. Entonces dividimos las unidades entre fracciones y comenzamos a ubicar. Esta sería menos 4, o sea, 4 unidades antes del 0. Entonces desde el 0 contamos 4. 1, 2, 3, 4. Aquí estaría ubicada menos 4 tercios. Ahora, menos un tercio sería una posición antes del 0, aquí. Y 2 tercios sería después del 0, 2 espacios, aquí. Por último, 4 tercios sería aquí. Ten en cuenta que estos cajones que ves, solamente los pongo para que sea más visible en el video. Aquí en el cuaderno tú puedes simplemente poner unas rayitas para indicar cuáles son las divisiones, sino que aquí en el video, para que sea más visible, pues los he puesto así. Veamos el siguiente. Todas están sobre 6, entonces dividimos las unidades en fracciones, en 6 fracciones. Esta está posicionada 2 fracciones antes del 0, entonces sería aquí, menos 2 sextos. Luego 8 posiciones antes del 0 sería aquí. 4 posiciones después del 0. Y 10 posiciones después del 0. Sería 6, 7, 8, 9, 10. Aquí. Muy bien. Esta también, todas están sobre 5. Entonces podemos ubicarlas 2 posiciones antes del 0. Aquí sería menos 2 quintos. 7 posiciones antes del 5. Antes del 0, perdón. Aquí sería menos 7 quintos. 11 quintos positivos, entonces serían hacia acá. Podemos ayudarnos sabiendo que ya están divididas en grupos de 5, entonces sería 5, 10 y aquí sería 11. Menos 3 quintos sería aquí. Voy a ubicar en la parte de abajo para que no choque con el número que está arriba. 9 quintos negativo sería acá. Y 5 quintos sería justo encima del 1. Muy bien. Pasemos al siguiente. Listo. En este caso, como todos tienen unos denominadores diferentes, tenemos que hacer las divisiones para cada uno de los denominadores. Esto es lo equivalente al proceso del MCM que realizamos en el punto anterior, solo que aquí está visualmente resuelto. Entonces, primero ubiquemos este, menos 2 sextos. Estas unidades que vemos aquí, las azules, ya están divididas en partes de 6. Entonces debemos contar antes del 0 2 posiciones. Entonces aquí sería antes del 0 2 posiciones y esta posición de aquí equivaldría a una proyección en la recta aquí. Entonces aquí estaría ubicado menos 2 sextos.
Ahora veamos menos 3 cuartos, que sería la verde. La verde están divididas en fracciones de 4. Entonces aquí ubicaríamos 3 fracciones antes del 0. O sea, aquí, que equivaldría a una proyección aproximadamente a acá. Entonces aquí sería menos 3 cuartos. Ahora un octavo. Las naranjas son las que están divididas en fracciones de 8. Entonces aquí sería un octavo, una posición después del 0. Entonces, una proyección sería aproximadamente aquí. Un octavo. Por último, 7/16. Entonces la amarilla está dividida en 16 fracciones. Entonces vamos hacia adelante 7 espacios. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aquí. Entonces proyectamos eso en la recta aproximadamente por aquí. Más o menos. Listo. 7/16. Tú en el cuaderno, si tienes cuaderno de cuadros, fácilmente lo vas a poder ubicar. Recuerda que no es necesario que hagas estos cuadrados así, sino que basta con una línea y que hagas las divisiones con una línea cruzada aquí, simplemente. No es necesario que los pinten ni nada. Aquí lo hago para que sea más visual el proceso. El siguiente sería menos un sexto. Entonces, desde el 0 contamos una posición hacia atrás, que sería la azul, la que está dividida en 6. Entonces proyectamos este punto y aquí sería menos un sexto. Ahora, menos 2 octavos. La línea verde es la que está dividida en partes de 8. Entonces vamos a contar dos posiciones antes del 0. Proyectamos y aquí quedaría menos 2 octavos. ¿Listo? Ahora, 3 quintos. 3 posiciones después del 0. Esta línea naranja es la que está dividida en fracciones de 5. Entonces contamos 1, 2, 3 y aquí estaría. Proyectamos y aquí quedaría menos 3 quintos positivo. Por último, 10 octavos. Esta línea verde que está aquí arriba tiene el mismo color que esta porque son las mismas divisiones. Solamente que este número, como es más grande que el número que está abajo, tenemos que pasar de la unidad y ir un poco más allá. ¿Listo? Entonces, si aquí tenemos 8 fracciones, las 10 fracciones van a ser dos posiciones después, aquí. Proyectamos este punto en la recta y nos daría aproximadamente acá. Sería 10 octavos. ¿Listo? Veamos el siguiente. Aquí tenemos tenemos una pareja de denominadores, 3 y 9. Entonces solamente basta con ubicar una para el 3 y una para el 9. Menos 1 sería una posición antes del 0, sería aquí. Proyectamos, aquí quedaría menos un tercio. Ahora menos 8 novenos. Sería la línea verde, que son las fracciones que están en 9 divisiones y serían 8 posiciones, o sea aquí. Negativo. Proyectamos aproximadamente aquí menos 8 novenos. Luego 2 novenos positivo. Sería acá. Proyectamos. Por último 7 tercios. Ok, aquí este punto sí se me va a salir de la gráfica, entonces no lo tengo aquí el espacio suficiente, pero entonces ya sabes cómo realizar el proceso. Debes ir después del 1, seguir dividiendo a 3 y contar 7 fracciones. ¿Listo? El siguiente, tenemos denominadores 6, 8 y 16. Vamos con menos 5. Menos 5 sería del lado negativo a aquí. Esa sería la posición. Menos 5 sextos. Ahora, menos 3 octavos. Sería en la línea verde, que son las divisiones de 8. A aquí. Entonces bajamos y sería menos 3 octavos. Luego 2 sextos.
sería acá, positivo 2. Luego la línea amarilla es la que tiene 16. Tenemos 9 posiciones positivas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Proyectamos aproximadamente por aquí en medio. 9 16avos. Listo. Entonces allí tendríamos por el método gráfico ubicadas las fracciones en la recta numérica. Espero que esta clase te haya servido un montón. Nos vemos en la próxima ocasión.